Muy grande. Saludo a Alfredo Dávalos. Alfredo es consultor y analista político. Alfredo, un saludo, muy buenas tardes. Pepe, una muy buena tarde, un fuerte saludo hasta Argentina. Vamos a ver. ¿Usted pudo escuchar a través de la conexión la última parte de la manifestación de nuestro invitado anterior? Ecuador solo Sí, eventualmente no puede. ¿Usted coincide con ese panorama que pinta este especialista y si efectivamente cree que Ecuador solo no podrá? a ver, yo creo que una de las cosas que señalaba Fernando y me parecen totalmente acertadas, yo soy mexicano, pero tengo 26 años viviendo aquí en Ecuador. Coincido plenamente con él. Hoy podríamos decir, Pepe, que Ecuador se convirtió en un estado más de México con la connotación, y tristemente lo digo, ¿no? Con lo que eso representa. Efectivamente, los últimos gobiernos de Ecuador se fueron agravando en distintas crisis que tenían que ver con la seguridad. Recordemos que el presidente anterior, Guillermo Lasso, ya tuvo varias crisis carcelarias con más de 300 muertos y el presupuesto para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden no fue destinado, sino fue enfocado en pagar la deuda externa, ¿no? Entonces, efectivamente es un conflicto con tinte internacional, ¿no? Vamos a ver, es muy interesante el análisis por el doble conocimiento que usted tiene respecto de lo que pasa tanto en México, que es su lugar de origen, como en Ecuador, en donde vive hace más de 2 décadas. La pregunta es, los grupos narcos que están, no sé si llamarlos narcoterroristas, pero los grupos narcos que empezaron a operar o que están operando en Ecuador, ¿son franquicias de aquellas bandas de México o ya directamente los cárteles mexicanos se han introducido en territorio ecuatoriano? A ver, te podría responder con una publicación de Milenio del día de ayer. Yo soy expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y en un chat que tenemos con consultores de distintos países de América Latina y de España, mandaban justo una publicación de Milenio donde uno de los criminales de acá de Ecuador recluidos, porque eso es bien interesante, ¿no? Como tú sabes, están tomadas hoy las cárceles, pero ellos tienen toda la posibilidad de transmitir, tienen todos los equipos, todos los armamentos, tienen tomados de rehenes los guías penitenciarios y efectivamente en esta publicación que te comento de la revista Milenio, se señala que ellos son una especie de soldados rasos ante los grandes carteles mexicanos, ¿no? Efectivamente, el cártel mexicano o los distintos cárteles mexicanos están tristemente operando en Ecuador desde hace varios años. Me quedo sorprendido con lo que dice Fernando, Pepe, yo no lo sabía, de ser el primer país exportador. Ecuador no está produciendo, eso sí es importante señalarlo, Ecuador no está produciendo, se ha convertido en eso, ¿no? Como tú sabes, la geografía y estar en el centro del primero del continente y del mundo, la geografía está permitiendo poder trasladar la droga de distintos países de Sudamérica a ser como una especie de centro de recaudación en Ecuador para poderla trasladar a países principalmente como México, Europa y otros puntos del mundo. Alfredo, dame un segundo porque viene muy bien la puntualización que hiciste y que todavía se ha quedado enganchado, se ha quedado en línea Fernando, como para poder abundar en este punto especialmente. Fernando, por favor. A ver, te Me estoy parecía muy viendo. interesante. Ahí esto, te estaba viendo y no escuchando, pero ahora sí te estoy escuchando, Fernando. Te decía que me parecía muy interesante lo que decía Alfredo y me quedé escuchándolo, porque efectivamente es un productor, no es un productor, sino que es la logística lo que tiene, el valor que tiene en este momento Ecuador para sacar la droga a todos lados, ¿no? Entonces, me parece que también hay que decir que las causas, para uno pensar en las causas, el debilitamiento institucional del país finalmente es lo que termina dándole el poder a los narcos. Como decía Alfredo, bueno, no solo no se le pagó a los funcionarios que debían de la policía, sino el estado de las cárceles, la política carcelaria, no se le dio atención a los avisos constantes que hubo con motines en las cárceles, con muchos muertos. Bueno, para tirarlo sobre la mesa, recordemos el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en la campaña de Ecuador, que fue un hecho conmocionante. En México la muerte de Colosio terminó con el sistema del PRI. Y acá lo de Fernando Villavicencio, digamos, creo que no le dimos la importancia, por lo menos desde afuera, quizás adentro se la dieron, yo no estoy ahí, pero
Ahí el narco, dicen, lo acusan al narco de matar a un candidato presidencial en plena campaña. Recordemos que los candidatos presidenciales en Ecuador estaban con chaleco antibala, ¿no? Entonces, acá también hay algo institucional, hay algo de la democracia ecuatoriana, que es una democracia fallida en un punto, que también lo vemos en los constantes cambios presidenciales, en las renuncias, en la imposibilidad de generar políticas más o menos de Estado, ¿no? Yo creo que ahí está, creo que el problema, ya ahora es tarde para pensar en eso, ¿no? Ahora estamos viendo la gravedad de los hechos, pero me parece, yo lo focalizaría también ahí. Alfredo, tus consideraciones sobre lo que ha dicho el profesor Pedrosa, y te pregunto, además de paso, por la experiencia que tienes también por venir de México, ¿ya es un narcoestado Ecuador o está a punto de convertirse en? ¿Hay tiempo como para pararlo? A ver, yo agregaría a lo que señalaba Fernando también un desmantelamiento a nivel institucional que fue provocando una crisis donde efectivamente el narco logró permear en distintas instituciones, ¿no? El tema de la Corte Suprema de Justicia, en algunos entes, en las campañas, como bien señalaba Fernando, que además fue totalmente surrealista, ¿no? Porque al igual que Kennedy, a uno de los gatilleros de Fernando Villavicencio le matan estando ya en fiscalía, ¿no? Cuando le arrestan, y algunos de los que atraparon, pues también son asesinados. Yo creo que ha permeado el narco en varias instancias de gobierno. Fernando decía un tema que me parece clave. Por primera vez vivimos una campaña con candidatos con chalecos. Yo creo que una de las cosas que requiere hoy el presidente Noboa, ustedes recordarán que además está posicionado hace 39 días, o sea, prácticamente está desayunándose con esto, se le está acabando ya la luna de miel también con esto. Yo creo que esto es interesante entender, ¿no? Que una de las primeras acciones, como bien decía Fernando, que además ya se venía avisorando, era inmediatamente tomar el poder, pero sobre todo tomar el control del país. El país quedó en una especie de estado de coma, dejado por Guillermo Lasso, por todas las crisis que explicaba muy bien Fernando, y creo que se requería, tal como lo señaló la ex candidata presidencial Luisa González en su discurso de derrota, lograr una unidad nacional y un acuerdo de gobernabilidad en donde se involucraran todos los actores políticos, todas las organizaciones, pero sobre todo los distintos gobiernos locales que, como ustedes saben, están gobernados por distintos partidos políticos, ¿no? Entonces, me parece que hoy es demasiado tarde. Yo creo que debió de haber empezado con eso. Una de las cosas que sorprende, mi querido Pepe y Fernando, es Fernando hace rato señalaba, ¿no? Hay por ahí algunos comunicados, pero sorprende que, al igual que los gobiernos anteriores de Lasso y Lenín Moreno, la falta de respuesta inmediata y de comunicación por parte del gobierno. Recién ayer, hasta las 6 de la tarde, vimos una especie de cadena nacional con las Fuerzas Armadas. Hasta el día de hoy apareció el presidente Noboa en una rueda de prensa y en entrevistas. O sea, realmente en otros medios internacionales me preguntaban que cuál era un poco la situación. Hoy no sabemos, ¿no? Fernando bien señalaba el tema de los 11 muertos, pero hoy no sabemos qué ciudades están efectivamente ya controladas por las fuerzas del orden y qué ciudades o provincias efectivamente siguen en la zozobra. O sea, realmente la comunicación y la gestión de crisis ha sido muy mala. Y también quisiera agregar, ¿no? La proliferación de noticias falsas y sobre todo, ¿no? También la falta de criterio de muchos, incluso periodistas y gente del medio político, que han replicado sobre todo las imágenes de ayer, como señalaba Fernando, de la toma del canal de televisión. Muchos de los protocolos que hay en México con estos temas, y ustedes saben, allá también hubo una guerra declarada por el presidente Calderón, es la de no replicar las tomas, por ejemplo, hoy de las cárceles que están tomadas por los grupos delincuenciales, donde salen enmascarados, entre comillas, han matado algunos guías penitenciarios, no está confirmado, pero el problema es ese, que como la gente lo termina compartiendo, se genera mucho mayor caos, ¿no? al que se está viviendo y en la zozobra que vive actualmente el Ecuador. Alfredo, dame un minuto, por favor. Quiero preguntarle al profesor Pedrosa, ya que está con nosotros nuevamente. Hay un componente extraño, un componente, si se me permite la arbitrariedad, casi haitiano.
¿Por qué? Porque hay dos grandes grupos que responden al narco, que son casi como una franquicia de cárteles mexicanos, pero hay una infinidad de bandas que provoca caos, desasosiego, otro tipo de delitos. A mí me han mencionado ayer la existencia de hasta 11 bandas. Eso me hace acordar al componente de caos, de violencia y de disgregación que tienen estos grupos, que complica mucho más la situación de las autoridades como hay en Haití. Fernando, ¿lo ves de esta manera? Sí, además, si recordamos el motín de 2021 que tuvo más de 100 reclusos muertos, era un ajuste de cuentas entre bandas para tomar el control de las cárceles, ¿no? Efectivamente, ahora hay varias bandas que son decisiones unas de otras, por los sucesivos han muerto los líderes de los grupos y eso ha traído problemas. Pero yo creo que el principal problema, más que en la cantidad de bandas, para mí hay dos puntos, uno se lo marqué, que es el institucional, y el otro es el hecho transnacional. Es decir, es muy difícil combatir es como si fuese una empresa transnacional. Es decir, blanquea dinero en paraísos fiscales, compra armas en lugares prohibidos, transporta la mercadería en mares internacionales, consigue precursores químicos en lugares que no son obviamente producidos en Ecuador. Entonces, acá estamos ante una empresa criminal transnacional de una magnitud que un Estado nacional le cuesta mucho poder combatirla. Por eso digo que es un problema de la región, es un problema que la OEA, que la Comunidad Andina, que el Mercosur, que los países de la región con sus herramientas van a tener que ponerse, porque además lo que sí sabemos es que más tarde o más temprano se van a expandir a otros países. Fernando, entonces, quédate con nosotros un minuto, por favor. Quiero pasar a la siguiente pregunta, en este caso con Alfredo. Y la verdad es que es casi providencial que Alfredo tenga tanta experiencia como periodista en tantos años en Ecuador, pero que su origen sea México. ¿Alguna vez, Alfredo, un investigador, analista, criminólogo mexicano, le dijo a un colega mío aquí en la Argentina de un efecto cucaracha? El efecto cucaracha es ese que cuando vos llegás a la cocina en esas jornadas de calor y prendés la luz, las cucarachas que se ven sorprendidas por la luz salen disparadas para todos lados. Quiero preguntarte si ese efecto es el que se está viviendo en el continente y si eventualmente eso es porque en México le están echando manos más firmemente. Los que están siendo expulsados, ¿pueden diseminarse por el resto del subcontinente que a lo mejor no los combate de la misma manera? Sí, y totalmente. Y yo agregaría nada más para puntualizar tu pregunta anterior a Fernando, que además recordemos que con el gobierno de Lazo entró la mafia albanesa y la mafia italiana. O sea que también eso es un tema mucho más grave porque, claro, como decía Fernando, no solo es la bronca entre las mafias mexicanas con sus operaciones o sus operadores locales, sino hoy también tienes esa competencia internacional de un mercado. Efectivamente, Pepe, yo creo que sobre todo después de la guerra que le declaró el presidente Calderón, más o menos desde el año 2006 al 2012, cuando él fue presidente, las bandas mexicanas buscaron otros países para poderse establecer. Ahora, también es paradójico lo que les voy a decir, y ustedes saben, en la época del PRI, antes de Vicente Fox, que como ustedes saben nos gobernó casi alrededor de 70 años, esas bandas ya operaban, pero esas bandas, y esto es lo paradójico, ¿no? Eran una especie de bandas respetuosas de los derechos humanos, ¿no? Atacaban a civiles, era guerra entre ellos, ¿no? Hoy el narco mexicano pues superó a Pablo Escobar y a muchas organizaciones criminales. Hoy el narco mexicano es sanguinario y el narco mexicano pues efectivamente está presente no solo en Ecuador, está presente en otros países. Yo recuerdo algunas veces que he viajado a Argentina, me han comentado que incluso también en Argentina hay puntos de operaciones del narco mexicano, del cártel de Sinaloa, de los Zetas, ¿no? Entonces, efectivamente, los brazos del narco y sobre todo, insisto, después de la guerra abierta que declaró Calderón, se fueron abriendo. Con el tema internacional también quisiera puntualizar, Pepe, que muchos de los rumores que han circulado ayer y algunos documentos oficiales es prácticamente el tema de darle la libertad a los estadounidenses. Ustedes recordarán, Ecuador tuvo una base militar en la ciudad de Manta, una base aérea, y nuevamente se está hablando de la posibilidad de que los estadounidenses
apoyen de alguna otra manera. En días anteriores, con el caso Metástasis, donde están involucrados varios políticos o varios sectores, principalmente el gobierno de Lazo, algunos ataques hacia el expresidente Correa, ya se hablaba, ¿no? Y el principal vocero era el embajador estadounidense en Ecuador, ¿no? Era lo interesante, más allá que la misma fiscal. Entonces también hay esa gran posibilidad, ¿no? De que el gobierno estadounidense venga a dar algún apoyo de alguna otra forma con agentes y también ver la posibilidad de volver a restituir alguna base militar por acá. Alfredo, gracias por tu tiempo y vamos a seguir en contacto porque me parece que hay mucho todavía por ver, por informarnos y por analizar todavía de toda esta situación. Alfredo, gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo hasta Argentina. Un saludo muy cordial. Fernando, quédate con nosotros un minuto, por favor.